Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial para mí. No especial porque tengo que predicar, porque hice un poquito como Jonás, busqué a otra persona para predicar para mí, pero esa persona lastimosamente no pudo. Así que tengo que hacer el trabajo que Dios me mandó. Pero además que es el sábado, estoy muy feliz de volver a ver a Alejandro junto con nosotros, al hermano Alberto, y más que a todo, después de mucho tiempo de pedirme, al fin logró mi mamá estar en medio de nosotros. Y además, Lisandra, tengo el honor de poder entregarle esta Biblia a Lisandra. Agora, se boubesse, agora sí que busca, Señor. ¿Bom? Así, que Dios te bendiga. Hermanos, en estos días he visto que todo lo que queremos saber, en realidad podemos encontrarlo en la palabra de Dios y a través de los libros de la hermana profeta Elena G. de White. Dios nos ha guiado desde principios, pero por una razón u otra estamos desviando del camino. Abrimos nuestra Biblia en Efesios 4:29. Efesios 4:29. Yo sé que hay muchos de nosotros que han pasado por momentos difíciles, y sin querer, queriendo, hacemos daño uno al otro y hacemos daño con nuestras palabras. A veces podemos hacer daño con un golpe, pero las palabras son las que más daño hacen y permanecen, si así lo queremos. Efesios 4:29. Dios nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que Dios nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Vamos a orar. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, oh Señor Dios, nos aprendiste durante muchos tiempos que tenemos que tener ese dominio propio, que tenemos que ser temperantes, pero más que todo, si lo que sabemos que vamos a hablar no es para edificar o guiar a una persona a Cristo, mejor, Padre, que no hablemos. Mejor quedar callados y permitir que puedas moldear nuestros corazones a través de tu Espíritu. Y cuando listos, podemos hablar conforme a tu santa voluntad. Abre nuestros corazones en esta mañana, Señor, para recibirte y recibir lo que tú vas a hablar con nosotros. Límpiame de todo, Señor, y permita que solamente tu palabra sea hablado y no mis pensamientos o mis emociones. Eso te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Aquí en Efesios 4:29 se nos aconseja que no permitamos que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero una palabra corrompida no es sencillamente algo vil y vulgar. Es cualquier palabra que eclipse de la mente la imagen de Cristo. Entonces, algo que rompe todo y quita la imagen de Cristo. Que elimine del alma la verdadera simpatía y el amor. Es una palabra en la cual no se expresa el amor de Cristo, sino más bien opiniones de un carácter diferente al de Cristo. ¿Entendemos? Entonces la palabra corrompida es que no estoy rompiendo la imagen de Cristo. Y simplemente estoy dando mi opinión, que es a diferencia de la de Cristo. Una vez la hermana G. de White explicó y dijo: me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla impertinente, entrometimiento, hábiles interrogaciones. Entre los amadores de chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes o falsas trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben o aún sospechan de malo contra otros. Y viene la pregunta a cada uno de nosotros. ¿No hay que observar ninguna ley de bondad? ¿No tendríamos que ser bondadosos unos con el otro? ¿Han sido los cristianos autorizados por Dios para criticarse y condenarse unos a otros? ¿Es eso el trabajo que Dios nos ha dado? ¿Es honroso o aún honrado arrancar de los labios de otro, bajo disfraz de amistad, secretos que le han sido confiados y luego perjudicarle por medio del conocimiento así adquirido? ¿Es acaso caridad cristiana recoger todo informe que flota, desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro y luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle? ¿Es eso nuestro trabajo? Queremos ayudar a otros, queremos llevarlo en medio de nosotros, pero ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo entre nosotros mismos? Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es el acusador de nuestros hermanos. ¿Le ayudarán en su obra los cristianos?
¿Estamos en verdad ayudando al Señor o estamos ayudando a Satanás en su obra? Los verdaderos cristianos no se regocijarán en la exposición de las faltas y deficiencias ajenas. Se apartarán de lo vil y deforme para fijar su atención en lo atrayente y hermosa. Para el cristiano, todo acto de censura, toda palabra de crítica o condenación son dolorosos. En realidad, todo eso, lo que está pasando entre nosotros, tendría que darnos dolor y hacernos buscar más y más al Señor. Siempre hubo hombres y mujeres que, profesando creer la verdad, no conformaban su vida con su influencia santificadora. Hombres infieles que se engañan a sí mismos y se estimulan a sí mismos de pecar. Se ve incredulidad en su vida, comportamiento y carácter. Y este terrible mal obra como un cáncer. Y no está hablando de quienes son incrédulos, está hablando de los que profesan creer la verdad. Si estamos estudiando qué está haciendo la palabra con nosotros. Si todos los que profesan ser cristianos empleasen sus facultades de investigación para ver qué males necesitan corregir en sí mismos, en vez de hablar de las faltas ajenas, habría una condición más sana en la iglesia hoy. Entonces, mis hermanos, si queremos lograr que esta iglesia, hablo ahora de nosotros, si queremos lograr que seamos una iglesia sana, entonces en vez de estar escudriñando al hermano, escudriñémonos a nosotros mismos, a ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, qué es lo que hay en nosotros que tiene que ser cambiado. Bueno, ok. Hay momentos en nuestras vidas que todo el mundo ha hablado de nosotros o ha dicho cosas. Pero ¿qué hemos hecho con eso, lo que han hecho con nosotros? Hay momentos de dolor hasta en nuestros matrimonios. Pero ¿qué hacemos con la influencia, lo que pasa en nuestra vida matrimonial? Y muchos hemos hablado de algunas personas, que salgan de la iglesia por una mirada, una palabra, aún el tono de la voz, y pueden estar henchidos de mentira, que penetra como una flecha en algún corazón, infligir una herida incurable. Por eso dije, a veces cuando uno te pega, con el tiempo el dolor se va. Pero a veces las palabras, cuando pega, toma tiempo para que sane, porque queda marcado ahí, queda marcado en la mente. Y uno se pregunta, y hasta a veces uno puede dudar de sí mismo.
Así puede echarse una duda, un oprobio sobre una persona por medio de la cual Dios quisiera realizar una buena obra, y su influencia se marchita y su utilidad se destruye. Entre algunas especies de animales, no que quiere, ¿cómo se dice? Comparar, pero nos compara en este caso con los animales. Cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Y todavía no estamos hablando de los que están afuera, estamos hablando de los que dicen creer la verdad. Hacen gala de un celo farisaico para aprediar a otros menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y la iglesia. Cuando estaba estudiando todo eso, no creen que voy a ver a ninguna persona. Muchas veces Dios habla con uno mismo y le enseña a uno mismo. Y no solamente con la iglesia, con la familia. Cómo tratas a tu compañero, cómo tratas a tus hijos. Lastimosamente no pudo abarcar la parte de los hijos, pero también es importante, porque cada palabra que usas contra tus hijos, eso es lo que implantas en ellos. Y después queremos quejarnos que los hijos no tomaron el camino que nosotros quisiéramos. Pero a veces les enseñamos algo, pero nuestros hechos hacen otra cosa. Yo sé que algunos de nosotros pasamos por estos momentos y estas pruebas, y algunos más si su esposo es un incrédulo, o quizás si el esposo desvió su rostro de Jesús. ¿Qué es lo que nos aconseja Dios? Muchas veces mi esposo sabe que cuando algo sucede, la primera reacción mía, y yo creo que de muchas de las mujeres, es: voy a dejar eso. Quiero ir a cualquier país, excepto de estar aquí en Curazao, donde no puedo ver a nadie, pero olvido que lo que yo traigo aquí en la mente, lo llevo conmigo al otro país. Sé que usted tiene pruebas, pero existe a veces un espíritu que tiende a mandar más bien que a atraer. Su esposo necesita ver cada día un ejemplo vivo de paciencia y dominio propio. Eso es si tu esposo es un incrédulo. ¿Okay? Él está tratando de ver lo que tú proclamas. Esfuércese en todo lo que pueda para agradarle, aunque sin renunciar a un solo principio de la verdad. Cristo requiere en su servicio todo el ser, el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Al darle lo que pide de usted, le representará en su carácter. Si hacemos el esfuerzo, vamos a representar a Jesús en nuestro carácter. Permita que su esposo vea obrar en usted al Espíritu Santo. Sea cuidadosa y considerada, paciente e indulgente. A veces la paciencia nos acaba, ¿no es verdad? Especialmente las madres, a veces la paciencia acaba, pero la paciencia no debe acabarse. No procure imponerle la verdad. Cumpla su deber como esposa y vea luego si su corazón no se conmueve. No es obligándole, es enseñándole. No prive a su esposo de sus afectos. Agrádele en todo lo posible. No permita que su fe religiosa la separe de él.
obedezca concienzudamente a Dios y agrade a su esposo en todo lo que pueda. Deje ver a todos que ama a Jesús y confía en Él. Dé a su esposo y a sus amistades creyentes y no creyentes evidencia de que usted desea que conozcan la belleza de la verdad, pero no manifieste la ansiedad dolorosa y la congoja que con frecuencia arruinan una buena obra. Aquí está hablando con nosotras. Tenemos que dar una buena obra. Pero ¿cuál es el resultado de nosotras a veces? Cuando mi marido me ayuda, pero a veces en vez de decir, gracias papi por lo que hiciste por mí, estoy como, hiciste una bola y otra vez. No veo que me está ayudando. Simplemente veo que hay una bola y otra vez y tengo que repararlo. No sé si me entienden, mis hermanas. Pero Dios quiere usarnos para el bien. Pero siempre terminamos criticando y quejando. El trabajo es mucho. A veces me quejo con mi esposo. Si hay platos que lavar, tengo que lavar la ropa y tengo que hacer esto y aquello. Y él me pregunta, bueno, ¿y yo? ¿Acaso yo no hago nada? Ok, está bien. Pero simplemente quiero enseñar a mi hijo también. ¿Por qué ves que tienes tanta tarea? Simplemente empieza. Entonces, en vez que yo estoy quejando, yo también simplemente tengo que empezar. Y Dios te guiará. Nunca deje oír a su esposo una palabra de reproche o de censura. Usted se ve a veces en estrecheces, pero no hable de estas pruebas. El silencio es elocuente. El hablar con apresuramiento solo aumentará su desgracia. Sea animosa y feliz. ¿Puedes imaginarte ser feliz en tantos quehaceres? Pero Dios te dice, sé feliz y de buen ánimo. Introduzca en el hogar toda la alegría posible e evite las sombras. No solamente en el hogar, también cuando estamos juntos aquí en la iglesia. Venimos con nuestras sombras de casa y además nos hacemos sombras unos a otros. Y entonces no estamos aguardando este sábado. Deje que los brillantes rayos del sol de justicia resplandezcan a las cámaras del templo de su alma. Entonces la fragancia de la vida cristiana se percibirá en su familia. No se espaciará en cosas desagradables que con frecuencia no tienen verdad en sí. Y ahora, si su esposo desvió su rostro de Jesús, tienes una doble responsabilidad. Ya tengo una responsabilidad. Y si mi esposo decide ir al otro lado, tengo una doble responsabilidad. Dios no te dijo, termina todo, dejadlo así, ve con los hijos o deja a los hijos con el padre. No, tienes doble responsabilidad. Sé que debe ocasionarle mucho pesar el encontrarse sola para cumplir la palabra. Pero puedes saber, oh esposa, si tu vida consecuente de fe y obediencia no podrá reconquistar a tu esposo para la verdad. Presenta a tus amados hijos a Jesús con lenguaje sencillo. Dirígeles las palabras de verdad. Cántales himnos agradables y atrayentes que revelen el amor de Cristo. Lleva a tus hijos a Jesús, porque Él ama a los pequeñuelos.
consérvate animosa. Cuando algo me pasa, mi cara hace, mi esposo y yo. Pero dice, si quieres ganar a los hijos, pon una sonrisa. Sí, siempre, pero pon la sonrisa. Hay algunos que tienen esa habilidad mucho más. Yo tengo que trabajar mucho para poner esa sonrisa. Porque con los años arranqué la sonrisa por cosas que ha pasado en la vida. Y no necesitaba arrancar mi sonrisa. Simplemente, si en ese tiempo he conocido mejor a Dios, podías ver las cosas en una otra forma. No olvides que tienes un consolador, el Espíritu Santo, a quien Cristo envió. Y muchas veces olvidamos que tenemos ese consolador a nuestro lado, porque la mente es demasiado cargada. Si dejamos esas preocupaciones y permitamos que la mente está en Cristo, entonces el Espíritu puede morar en nosotros, porque donde mora el Espíritu no son en los órganos del cuerpo, pero está en la mente. Procuren todos descubrir las virtudes más bien que los defectos. Muchas veces nuestra propia actitud y la atmósfera que nos rodea determinan lo que se nos revelará en otra persona. Muchas veces nuestros pensamientos están tan oscuros, aunque queremos hacer el bien, pero automáticamente es como atraemos lo mal alrededor de nosotros. En el momento que yo empiezo a pensar mal, me doy cuenta que mis hijos reaccionan mal. Pero si yo quedo con mi mente fijo en Cristo Jesús, ellos reaccionan y entienden lo que uno habla con ellos. Vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal, arrobador en su pureza, y sin embargo podría ser superficial por no haber sido probado. Si no pasamos las pruebas, no vamos a entender. Dad a Cristo en todas las cosas el lugar primero. ¿Quién debe ser primero en nuestras vidas? Cristo. El último y el mejor. Entonces no quedó ahí. Es el primero, el último y el mejor. Contempladle constantemente, y vuestro amor por Él, en la medida en que sea probado, se hará cada día más profundo y más fuerte. Más pasamos por la prueba, más tendríamos que buscar a Jesús, entonces más nuestra relación sería más fuerte. Y a medida que crezca vuestro amor por Él, vuestro amor mutuo aumentará también en fuerza y profundidad. Aunque se susciten dificultades, congojas y desalientos, no abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción. Resuélvase cada uno de ellos a hacer para el otro cuanto les sea posible. Vamos en nuestras Biblias en Jeremías capítulo 29, 11. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. ¿Qué es nuestra lucha, hermanos? La lucha con los hermanos, la lucha con los esposos, esposas, o la lucha para recibir la vida eterna. Existe alrededor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar ese círculo sagrado. Nadie, pero nadie, tiene nada que ver con este círculo familiar tuya. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido. Y el corazón de él, una tumba para los defectos de ella. Es algo que lo que hemos enseñado, tomado de mis padres. Eso siempre me dijo mi mamá. Lo que pasa en tu familia, ahí se queda. No lo llevas al trabajo, no lo llevas a una amiga, porque esa mismita amiga entra en tu casa. Que todo eso sea una tumba, todo lo que pasa es una tumba. Busca al Señor. Nunca debe una de las partes bromear a costa de los sentimientos de la otra parte. Nunca debe el marido o la mujer quejarse de su consorte a otros, en broma o de cualquier otra manera, porque con frecuencia el recurrir a bromas insensatas que parezcan inofensivas terminan en una prueba para cada uno y hasta en una separación. Y como dije, como mujer, últimamente no toleramos mucho y queríamos salir. ¿Pero es esto la voluntad de Dios? Se me ha mostrado que debe haber un escudo sagrado en derredor de cada familia. El círculo del hogar debe considerarse como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo en el cual nos reflejemos. Hermanas y hermanos, yo sé que es difícil, porque la lengua es muy rápido para hablar. Pero si queremos hacer una diferencia, si queremos ayudar a ellos que pasan por momentos difíciles, donde tienen momentos difíciles en su matrimonio o con su cónyuge, ¿qué vamos a enseñarles si nosotros mismos no somos capaces de parar por los principios de la palabra de Dios? Lucas 6, 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Todos nosotros sabemos que el corazón en realidad
Cuando Dios habla del corazón es nuestra mente. Si hay cosas buenas en la mente, el bueno sale. Pero, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Rueguen a Dios los que componen el círculo familiar para pedirle que santifique sus lenguas, oídos y todo miembro de su cuerpo. Nosotros somos una familia juntos aquí. Entonces, vamos a rogar a Dios que nos santifique nuestras lenguas. Nuestras lenguas, oídos y todo miembro de su cuerpo. Cuando tropezamos con el mal, no es necesario que nos venza. Cristo ha hecho posible que nuestro carácter tenga la fragancia del bien. ¿Cuántos deshonran a Cristo? ¿Cuántos deshonran a Cristo y representan falsamente su carácter en el círculo del hogar? ¿Cuántos son los que no manifiestan paciencia, tolerancia, perdón, ni verdadero amor? Muchos tienen sus gustos y aversiones y se sienten libres para manifestar su propia disposición perversa en vez de revelar la voluntad, las obras y el carácter de Cristo. Queremos imponer nuestra voluntad en todo lo que hacemos, pero no buscamos hacer la voluntad de Dios. La vida de Jesús rebosa bondad y amor. ¿Estamos creciendo en su naturaleza divina? Juan capítulo 13. Versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. ¿Ese es un nuevo mandamiento en realidad? ¿O ya existe por años de lucha? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, si no nos amamos, estamos diciendo que no somos discípulos de Dios. Aunque cuánto podemos proclamar y decir que nosotros tenemos la verdad, pero si no tienes el amor, eres un mentiroso. Los padres deben tener cuidado de no tolerar que penetre en el hogar el espíritu de disensión, porque constituye uno de los agentes de Satanás para dejar su impresión en el carácter. Si los padres están dispuestos a luchar por la unidad en el hogar, mediante inculcación de los principios que regieren la vida de Cristo, la disensión será desterrada y reinarán la unidad y el amor. Los padres y los hijos participarán del don del Espíritu Santo.
¿Cuántos de nosotros no queremos participar del don del Espíritu Santo? Cada uno de nosotros somos padres. Algunos quizás todavía no tienen hijos. Pero si queremos recibir ese don, realmente tenemos que vivir lo que está escrito. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y eso es una parte que cada día también estoy enseñando a mis hijos. Saben, ya por muchos años trato de plantar, sembrar, para poder cultivar y cosechar. Y siempre había un problema, sea los animales, sea esto o aquello. Y ahora mi esposo hizo un lugarcito hermosísimo así, cerrado todo, para que no entren los animalcitos. Pero hay unos animales, ni aunque cuantos cierras, entran. Y esos son las hormigas. Ahora he tenido problemas con hormigas que matan a mis plantas. Y hay un otro animal que entra, que comen de mis papas dulces, que ni entiendo de dónde salió ese animal. Pero está ahí. Y siempre yo murmurando y mi esposa dice, Melis, deja de murmurar. Y un día entré ahí y yo dije, ok, Señor, en verdad, la espinaca es tan hermosa, el llantén es tan hermoso, unos frijoles están creciendo bien. Ok, Padre, ¿qué me estás enseñando? Y pude ver, así es con nosotros. A veces llevas la palabra, uno lo acepta y crece en ello. Uno lo acepta, pero cualquier cosa y se va, como Dios nos enseñó cuando siembra la semilla. Pero no es que tenemos que murmurar, es que tenemos que seguir. Y también Dios me enseñó, tienes que aprender a cuidar lo que tú siembras. Sin santidad, nadie verá al Señor. Cristo es la perfección del carácter divino. Es el modelo que debemos seguir. No es ningún hermano, por bien que parezca. No imiten al hermano, imiten a Cristo. Si ven algo bien en el hermano, es gracia a Cristo Jesús. Porque el resto del sufrimiento nadie sabe. Y acuérdese, si cumplamos con lo que Dios dice, muchos callamos, porque tenemos que crecer en Cristo. Todos tenemos pruebas. Yo también tengo mis pruebas. Cada casa tiene su cruz. Pero yo aprendí desde joven, no hables tus pruebas, y menos con todo el mundo. Las pruebas tengo que hablarlo con Dios. Él te guiará y Él te hará crecer y te mostrará a ti el cambio que tú tienes que hacer. Había momentos muy difíciles para mí con mis hijos, especialmente mi hijo. Pero tuve que aprender a ser madre. No solo los niños agradables son hijos. Los que dan pruebas son los que más amor tienen, aunque la persona no lo ve.
La persona puede ver, es un niño que se enfurece fácil y hace eso y eso y eso. Pero el amor que esconde ahí, nadie lo sabe. Y el por qué enfurece, nadie lo sabe. Pero sí lo sabe la mamá que conoce a su hijo. Isaías 43, versículo 1. Ups. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cada uno de nosotros somos del Señor. Y madres, no se aflige su corazón. Cuando hay dificultades con los hijos, ve al Señor. Cuando nosotros como parejas no entendemos, ve al Señor. Quizás al principio cada uno separados, pero después juntos. Dios abre el camino y Dios guía a cada uno de nosotros. Y muchas veces cuando pensamos que estamos en el correcto, resulta que no estamos en lo correcto. Que Dios les bendiga y que con eso podemos ayudar a los que necesitan, que pasan por momentos difíciles. Sí, agora nós será parte aqui com nosso himno 591. 591. Right.